Buenos días. En este hermoso domingo quiero saludarlos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Yo espero que de la mano de Dios, todos ustedes, mis amigos, mis hermanos en Cristo, podamos disfrutar un domingo muy hermoso. Y queremos estudiar hoy, como lo hacemos todos los domingos, juntos la palabra de Dios. Y el tema de hoy se llama lo pasado pisado y se refiere a nuestro pasado que debemos de dejar atrás. La Biblia nos exhorta que no debemos de hacer memoria de las cosas que ya pasaron y se refiere a las cosas negativas de nuestra vida. No debemos de permitir que el diablo, y eso es su oficio por excelencia favorito, de recordarnos las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida. Y no debemos de permitirle que nos ruede las películas de nuestra vida anterior. No quiero que Él nos siga acusando y señalando. Mira tú, mira lo que te pasó. Bruto, necio, ¿por qué hiciste eso? Mire cómo te dañaste la vida con esto. Esto fue culpa tuya. No, la Biblia nos exhorta a dejar lo pasado pisado. Hay tres cosas que quiero que miremos juntos en esta mañana. Lo primero es que aprendamos a olvidar lo negativo del pasado. Por supuesto, podemos recordar todas las cosas hermosas que hemos vivido juntos. Podemos recordar la alegría de ver nacer unos hijos, de criar unos hijos. Podemos mirar las fotos del pasado junto con nuestros hijos, pero ojo, no le demos lugar al diablo, no le permitamos rodarnos la película de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros fracasos. Olvidar lo negativo del pasado. Dios quiere eso. Y Dios nos da buen ejemplo porque Él dice cuando llegamos a Él a pedirle perdón, Él toma nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestras fallas y los echa, dice en su palabra, en lo más profundo del mar. No quiere olvidarse de ellas. Ahora, si Dios se olvida de nuestras fallas, nosotros tenemos que hacer lo mismo porque somos seguidores de Dios. Tenemos que olvidar todo lo negativo de nuestro pasado, lo que hemos hecho mal, las cosas que no han funcionado, los fracasos, las enfermedades, las tristezas. Dios quiere que seamos felices. Y permítanme, vamos juntos al Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan de un personaje que fue llevado, secuestrado a Egipto en su juventud? Un muchacho, póngale de 17 años, lo llevan cautivo, unos comerciantes de esclavos lo llevan a Egipto. Y fueron sus propios hermanos quienes primero lo querían matar por celos, después resolvieron vendérselo a una caravana de egipcios que pasaron. Y tal vez ustedes se acuerdan que un capitán de la guardia del faraón de aquel entonces lo compró en el mercado de esclavos en Egipto y lo llevó a su casa y por fin resultó administrador y todo el problema con la mujer de Potifar, el capitán de la guardia.
y la mujer falsamente lo acusó, resultó en la cárcel, duró muchos años, como que 15 años duró en la cárcel. Y por fin vemos que su vida de pronto cambió y el hombre de tanto sufrimiento, tanta adversidad, tantas tribulaciones, de pronto resultó prácticamente el segundo al gobierno en todo el reino de Egipto. Y José, después arregló el país, fue un personaje importantísimo, un hombre muy, muy importante, pero llegaron sus hermanos a pedir cacao, como decimos nosotros, porque había una gran hambruna en Canaán, donde ellos estaban viviendo. Vinieron por trigo a Egipto y el único que les podía vender el trigo fue su hermano. Ellos no lo reconocieron, pero José sí lo reconoció. Y mire cómo es la historia. Ellos compraron el trigo y por fin se reconciliaron. José les perdonó. Él dijo: yo no le sigo guardando rencor, tráiganme a nuestro papá. Y por fin lo trajeron y le dieron, el faraón les dio la mejor tierra en Egipto. Yo estoy resumiendo mucho la historia, pero cuando José, pues él tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, pero lo interesante es que el primer hijo que le nació a José lo llamó Manasés. Después de haber sufrido tanto, y habiendo sido rescatado por Dios, Dios le había cambiado su vida, lo había recompensado por su gran fidelidad hacia él. Él llamó a su primer hijo Manasés. Y es una cosa muy hermosa que Manasés quiere decir: Dios me ha hecho olvidar mis adversidades, mis sufrimientos, mis tribulaciones. Dios me ha hecho olvidar mis sufrimientos, dice la Biblia, mis adversidades. Escriben otro traductor de la palabra. Dios me ha hecho olvidar. Mire, Dios quiere hacernos olvidar las tribulaciones de nuestra vida, las adversidades del pasado. Dios quiere que vivamos el presente y el futuro a plenitud, llenos de felicidad, a pesar de cosas negativas que pueden venir. Dios me ha hecho olvidar. Lo hizo con José, lo puede hacer contigo, mi querido amigo y hermano. Dios puede hacerlo y tú debes prestarle tu mano. Dios quiere, por su Espíritu Santo, ayudarle a olvidar todo lo negativo del pasado. Dejar el pasado negativo pisado. Y lo segundo que quiero mirar con ustedes es que la Biblia nos exhorta a mirar adelante. Dejar lo que es atrás. En Filipenses 3, capítulo 13, les quiero leer un pasaje de Pablo que dice: hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Esto dice Pablo. Debemos de mirar adelante, donde está Jesús, donde está el cielo,
¿Dónde está la gloria? En la Biblia hay un ejemplo y lo vamos a mirar en Génesis 19, por favor. Génesis 19, para los que tienen Biblia. Nos topamos con una historia en una ciudad muy mala, en Sodoma. Y a Sodoma había ido un creyente de nombre Lot. Él vivía ahí con su familia. Infortunadamente, su familia no compartía mucho su fe, pero llegaron, la situación en Sodoma era horrenda. Había, y es casi como hoy día, había un movimiento sodomita, homosexual, de enormes extensiones en esa ciudad. Los hombres se estaban acostando con los hombres, tenían relaciones sexuales con los hombres, y cuando Dios ve eso, Dios se enfurece, y Dios decidió destruir a Sodoma. Mandó 2 ángeles para rescatar a Lot y su familia, y llegaron allá, y miren, la situación se había tornado tan terrible como nosotros lo vemos en estos días en muchas partes del mundo. También aquí en este país había una avalancha de personas que pierden su apetito natural, sexual, y su vida se trastorna completamente. Dios juzga eso, Dios detesta esto. Nosotros en Colombia hasta tenemos una alcaldesa en Bogotá que anda en estos pasos. Y hay muchas personas que se quieren hacer respetar pecando de esta manera. Pero llegaron 2 ángeles allá. Les dije que los querían violar, pero Lot los alcanzó a rescatar, los entró a su casa y por fin, los ángeles le dijeron: Lot, venimos a rescatarlo, porque Dios va a destruir Sodoma. Dios ya se cansó, ya no tiene más paciencia. Y es que a veces la gente piensa que tenemos que tener muchísima paciencia con los homosexuales, pues Dios no lo tiene. Lo vemos en esta historia. Dios con apuro manda sacar a Lot de Sodoma. Y le dije: lleve a sus 2 hijas, porque los hijos que también tenía no querían ir. Los novios de las 2 muchachas tampoco no querían ir. Y los ángeles por fin tenían que agarrar a Lot, su mujer y sus 2 hijas, y casi arrastrándolos, sacándolos casi a la fuerza, porque le ponía mucho problema, que ya vamos. Y dijeron: no, caminen, hay afán. Le dice: levántense, váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. ¡Deprisa! Y Lot y su familia haciendo mañas, y por fin los agarraron. Los ángeles los sacaron casi arrastrados de Sodoma. Y Dios, a través de ellos, dijeron: corre, ponte a salvo, Lot. No mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Le dijeron: vaya a la montaña, sálvese. Y Lot dijo: ay, por favor, a mí no me gusta la montaña. Recuerden que antes había escogido toda la llanura del Jordán.
Y Dios le dice, no, Lot, tú tienes que aprender a tirar hacia lo alto. Pero bueno, eso era Lot. Y ya empezó a caer fuego sobre esta ciudad malvada, juzgada y condenada por Dios. Y de un momento a otro cayó una lluvia de fuego y azufre sobre esa ciudad. Y dice que un gran humo se extendió por todo lado. Pero dice una cosa en el versículo 36, pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, mire, no, como que hizo mañas y dijo, ay, no, como que no quería ir, porque pensaba de pronto en sus hijos que quedaron atrás, los varones, y que la casa bonita en la ciudad y las comunidades, y ahora ¿a dónde? ¿A una montaña? ¿Cómo así? Y la mujer de Lot, que venía siguiéndole a Lot, miró atrás y ahí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, ojo, mirad la mujer de Lot. Mirad la mujer de Lot. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Mirad la mujer de Lot. Ojo, el diablo quiere que miremos atrás. Dios nos exhorta a mirar adelante. Miremos en Isaías 43. Isaías 43, versículo 18. La Biblia dice allí, y Dios mismo está hablando, ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. No se hagan memoria de las cosas pasadas, dice Dios. No se hagan memoria de las cosas pasadas. Yo quiero que borren ese chip. Yo quiero que borren la memoria. En nuestros celulares podemos borrar la memoria. Podemos volverlo como el fabricante nos lo vendió. Y Dios quiere hacer eso con nuestra vida. Dios quiere que hagamos eso, ese proceso en nuestra vida. En Lucas 9, 63, la Biblia nos muestra, el Señor Jesús nos muestra el ejemplo del arado. Él dice que el hombre que va arando un campo, él tiene que estar mirando atrás, mirando delante, porque si mira para atrás, los surcos le salen chuecos. Y esto es importante. Dios nos quiere enseñar a mirar adelante y olvidarnos del pasado y aprendamos de la mujer de Lot. Y lo tercero y último que quiero compartir con ustedes es que tenemos que aprender a perdonar de verdad, experimentar el perdón de Dios en nuestra vida y ejercer el perdón de Dios en nuestra vida. Lo primero es que tenemos que pedir perdón a Dios. La Biblia dice que Dios es fiel, podemos llegar a Él. Miremos en 1 de Juan, dice, si vivimos en la luz como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de Cristo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo
nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y esto cada palabra vale. Podemos confiar que Dios nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Dios empieza a borrar el chip de maldad, la memoria de maldad en nuestra vida. Y esto es lindo. Mire lo que dice en segunda de Corintios, la Biblia, segunda de Corintios, hay un versículo muy lindo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 5:17. Dice la Biblia, por tanto, el que está unido a Cristo, que el que ha entregado su vida a Él, es una nueva persona. Las cosas viejas ya pasaron. Lo que ahora hay es nuevo. Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Dios es el Dios de la nueva oportunidad para ti, para mí, para todos los hombres que quieren que su pasado sea pisado, que sea borrado. Y lo primero entonces es que recibamos el perdón de Dios. Y Dios está dispuesto a perdonar a todos que llegamos a Él. Y no nos cuesta nada porque le costó a Jesús en la cruz. Lo segundo es que tenemos que pedir perdón a las personas que nos han ofendido a nosotros. Esto es un poco difícil, lo hemos hablado el domingo pasado, pero yo como cristiano tengo la obligación, Dios no da alternativas, tengo que pedir perdón a las personas que he ofendido. Dios quiere que yo esté a paz y salvo con las personas que he ofendido. Eso es lo primero. Tengo que empezar con mis hijos chiquitos, desde chiquitos hasta grandes, a enseñarles a que ellos pidan perdón. Una de las lecciones principales de los primeros años de vida de nuestros hijos es seguramente enseñarles a pedirle perdón a sus papitos, a sus hermanitos. Y si uno los enseña chiquitos, lo aprenden para cuando son grandes. Debemos de pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Pero también tenemos que perdonar a las personas que pecaron contra mí. No es suficiente solamente pedir perdón a otros. Tenemos que perdonar a las personas que yo mismo he ofendido. No es suficiente. Yo tengo que perdonar a las personas que pecaron contra mí. Esto es un poco más difícil. Es más difícil porque ahí están los rencores que quieren hacernos recordar los males que nos hicieron otras personas. Pero debemos de perdonar. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos a las personas que nos han ofendido, que nos han hecho mal, que nos han dañado la vida, que nos han señalado injustamente, las personas que nos han hecho nuestra vida invivible por tiempos, las personas que han cometido injusticias contra nosotros, las personas que nos han causado fracasos económicos, familiares,
A esas personas tenemos que perdonar. Y usted dice, eso no se puede. Claro que se puede. Recuerde que Dios lo exige. Y Dios mismo nos da el buen ejemplo. Perdonar a las personas que pecaron contra mí. Yo les puedo perdonar. Y la Biblia dice que si yo no les perdono, el Padre Celestial no me perdona a mí. Y recuerden la parábola en la Biblia que hemos mencionado la vez pasada, el domingo pasado. Dios sencillamente dice, no hay perdón de Dios para el que no sabe perdonar. Ahora hay personas que dicen, esto nunca se te le va a perdonar. Nadie, ni yo te voy a perdonar. Pues el primero que nos perdona es Dios. Pero nosotros debemos de perdonar cuantas veces sea necesario. Pedro una vez dijo, Señor, si yo tengo que, si alguien me ofende, 7 veces 70 veces en un solo día, tengo que perdonarle, porque eso ya es 490 veces. ¿Quién puede perdonar? El Señor dijo, claro que sí. Hay que perdonarle. Hay que perdonarle. Pero ya se vuelve ridículo. Hay que perdonarle. ¿Por qué? Porque es que Dios nos da el ejemplo. Dios no pide una cosa de nosotros que no somos, que Él mismo no es capaz de hacer. Entonces Dios da el ejemplo. Nos parece imposible, pero Dios exige eso. Y no le saquemos el cuerpo, no vamos a decir que no se pudo. Claro que se pudo. Porque mientras usted no olvida, usted carga el bulto y carga el pecado de no perdonar. Y Dios nunca te va a perdonar tus pecados. La Biblia lo dice. Me gustaría que la Biblia fuera más suavecita con nosotros. Pero el no perdonar, lo que dicen los ingleses, the unforgivingness, la falta de perdón, es uno de los pecados más grandes en la Biblia, porque evita el perdón de Dios. Y quiero ser muy enfático en cuanto a eso. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar nunca. Y lo último que quiero decir el día de hoy es que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Eso es el perdón de Dios. También que yo me pueda perdonar mis fallas. No amargarme por cosas que ya pasaron. Dios lo echó al mar y no vuelva a pedir perdón a Dios por una cosa que ya ha sido perdonado, porque ofendes la sangre de Cristo. Dios ya te ha perdonado. Dios no quiere escuchar tu súplica. Dios ya te ha perdonado y no quiere que vuelvas a pedir perdón. Si lo has pedido perdón, con toda seguridad, la sangre de Cristo te ha limpiado y eres una persona nueva. Y Dios te ha perdonado, ha echado sus pecados a lo más profundo del mar y no se va a acordar esos pecados cuando tú llegas con ellos a Él. Dice, no, aquí no hay nada, aquí está limpio. Si está limpio en el cielo, debe estar limpio en su mente. Ya no más tristeza, ya no más hacerle caso a los señalamientos del acusador de los hermanos Satanás, de tu pasado. La Biblia nos enseña que debemos de perdonar a las personas que hemos ofendido. Debemos de pedir perdón a las personas que hemos ofendido, sí, y perdonar a las personas que nos ofendieron a nosotros. Pero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y tenemos que pedir a Dios
que haya perdón de verdad en nuestra vida. Lo pasado pisado. Y Dios quiere ayudar que el pasado no nos terrorice más. Amén.